hemos visto que no hay afinación en el equipo de gobiernos. Luce mucha improvisación por parte de los diferentes incumbentes. Cuidémonos, protejamos a nuestros seres queridos, que el dolor no llegue a nuestra puerta, a nuestra casa, mantengamos un distanciamiento entre una persona y otra, pongámonos la mascarilla siempre, por favor. Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Hoy tenemos con nosotros al doctor Radamés Jiménez Peña. Es Procurador General de la República y una persona que ha profundizado en los estudios y las acciones en el orden jurídico, reconocido por diversas entidades por su servicio en los cargos públicos, pero también alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a abordar temas de actualidad. Esperen breve aquí la conversación con el doctor Radamés Jiménez Peña. Aquí estamos en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional con el honor de tener la presencia del doctor Radamés Jiménez Peña. Como ustedes saben, a pesar de su corta edad, es un profesional ya con una dilatada vida profesional, una extensa vida política. Hay que decir que fue director general de Aeroportuarias del país, procurador general de la República. También hay que señalar que desde temprana edad empezó a militar desde el 79 en el Partido de la Revolución Dominicana hasta llegar a ser parte de su comité político, donde pasó a ser parte esencial de la fundación del Partido de la Fuerza del Pueblo. Radamés Jiménez Peña es autor de diversas obras del ámbito jurídico, pero también tocan temas como la parte ambiental. En esa extensa vida profesional y política ha sido reconocido por diversas entidades, múltiples entidades, que me voy a permitir leer algunas porque son tantas que es importante ver las esenciales en el cual por su trabajo, en el cual por su labor tanto como profesional, como funcionario, pero además también como político ha sido reconocido. En ese sentido, hay que empezar diciendo que fue reconocido, bueno, voy a empezar que vi ahí por el Senado de la República, que es la entidad que más me liga a mí. Fue reconocido por el Instituto Dominicano de Bioconservación, también por varios ayuntamientos del país, igualmente por la Federación de Capellanes Cristianos Evangélicos, asimismo por Corte de Apelaciones de la parte jurídica, igualmente por el Colegio de Abogados, por el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, al mismo tiempo por el Consejo Universitario de la UAS, igualmente por Ministerios Públicos de Colombia, de Ecuador, El Salvador y Panamá. De ese mismo modo hay que decir que Radamés Jiménez Peña fue reconocido por el CODIA, por la Cámara de Diputados, y hay múltiples reconocimientos que por asunto del tiempo no los vamos a señalar, pero son parte de la redistribución, diría yo, de su trabajo. Buenas noches, amigo Radamés. Gracias, Adrián. Un verdadero placer compartir este momento contigo. Bueno, aquí estamos conversar un poco sobre los temas del país. Vamos a empezar, digo yo, tú eres un político, como decía Balaguer, de los pies a la cabeza. Vamos a empezar, ¿cómo ve estos meses de gobierno, del actual gobierno del PRM, de Luis Abinader? Bueno, la verdad es que a este gobierno le ha tocado lidiar con una situación excepcionalmente difícil, fruto de una pandemia que no solo azota a República Dominicana, sino que azota al mundo. Y bajo estas condiciones, la verdad que se requiere mucha entrega y sobre todo mucha coordinación. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, ha dado notaciones
de tener buenas intenciones y un interés por enfrentar la gran problemática que nos afecta. Sin embargo, hemos visto que no hay afinación en el equipo de gobiernos. Luce mucha improvisación por parte de los diferentes incumbentes de los ministerios y las diferentes direcciones, cosa obviamente que bajo la situación en que estamos es preocupante para el país. Y eso se está manifestando ya en términos de lo que es la percepción de la ciudadanía, la percepción de la gente. Razón de que estamos viendo que partes tan esenciales para la convivencia y sobre todo para la armonía de la sociedad están sensitivamente afectándose. Lo conversábamos de manera informal, por ejemplo, lo que está sucediendo con los precios de los productos de primera necesidad, lo que está sucediendo en el sector agropecuario. Son cosas preocupantes. Y a eso se añade, a esa improvisación se añade, por ejemplo, yo tuve una reunión en el día de ayer con profesionales agrícolas. Entonces, yo sé que eso el presidente a lo mejor ni conocimiento tiene, pero se han producido cancelaciones masivas de ingenieros agrónomos, técnicos calificados con más de 30 y 40 años sirviéndole a este país, y gente con un expertise, que es lo que más necesitamos precisamente en este momento. Lo que más se necesita ahora mismo en esta situación es darle un impulso al sector agropecuario, tal y como hablábamos, incluso porque estamos apenas comenzando una crisis alimentaria en todo el mundo, pero que ya nos está afectando a República Dominicana. Entonces, uno de los sectores fundamentales, yo diría, para enfrentar esta crisis es el sector agropecuario. Y si tú, para comenzar, comienza a despedir, a desvincular a gente que son tan importantes y que tienen el expertise, la experiencia y tantos años vinculados al sector, pues yo creo que eso es un gravísimo error. Yo pienso que el presidente de la República y creo que el ministro de Agricultura deben sopesar y deben evaluar esas decisiones de desvincular a estos profesionales agrícolas que le han servido con tanto ahínco, con tanto empeño y que han dedicado su vida al sector agropecuario. Y yo tengo conocimiento de ingenieros agrónomos que incluso ya con una edad que sobrepasan los 60 años, con más de 40 años sirviéndole al Ministerio de Agricultura, al IAD y a otras instituciones afines, y que fueron desvinculados. Y hoy incluso con muchos de ellos enfermos, incluso con enfermedades terminales. Yo pienso que esto es un asunto de urgencia. Creo que el presidente de la República debe revisar inmediatamente estas decisiones, igual que el ministro de Agricultura, y sopesar ese asunto y revocar esas decisiones e integrar a esos técnicos que tienen tanta experiencia y que pueden ayudar a solventar y a paliar la situación que está atravesando ahora mismo el país. Y sobre todo, Radamés, que creo que un análisis muy juicioso que tú has hecho, de que el técnico agrícola, igual que el médico, que el maestro, independientemente de la afiliación o la simpatía política, trabaja para la causa. Yo te puedo poner el ejemplo mío, que yo pasé muchos años siendo oposición, trabajando como técnico, pero cumplía con mis labores. Esos técnicos, tal y como tú has dicho, son técnicos con una buena capacidad que pueden aportar mucho a este problema, pero también se han ganado, en el peor de los casos, con las pensiones. Claro, una pensión digna. Sí. En todo caso, pero de todas maneras, si ellos están en disposición de seguir prestando su experiencia, prestando su servicio al país, pues yo creo que no hay por qué desvincularlo, por qué salir de ellos. Sí. Quizá por una razón política, eso no viene al caso. Aquí yo creo que los intereses generales de la nación hay que colocarlo por encima de los intereses particulares y políticos y de grupos. Yo te decía, Radamés, también fuera de cámara, que yo recuerdo en el año 2007, 2008, que hubo una crisis mundial inmobiliaria y financiera, después económica, y que aquí los precios subieron. Sin embargo, el gobierno
compensó, vamos a decir así, esa subida de precio con lo que fue un acuerdo con los supermercados, con los detallistas, con el sector comercial. Y a mí me tocó en el Senado ser parte de los que transferimos 5.000 millones de pesos para esos fines. He visto que, por ejemplo, en algunos casos, y te lo digo como tú eres mocano, así es. He visto en algunos casos de que, por ejemplo, los insumos que traen para los embutidos y todo eso, le han puesto unos impuestos que no estaban. Por ejemplo, hay insumos que yo cobraba, traían de Estados Unidos y como tal de rescate no pagaba los aranceles, pero tuvieron que traerlo de Brasil. Pues le cobraron 25% de aranceles, lo que se reflejó en una subida de un 12% al salami. Entonces, claro. ¿Qué tú piensas que el gobierno debe hacer? ¿Debe hacer un sacrificio económico para ver si yo pienso que disminuye? Sí. Yo pienso que el gobierno debe sopesar e incluso sacrificar lo que fuere, porque esto es de alta prioridad, porque esto incide directamente en la economía popular, en la economía de las grandes mayorías. Por ejemplo, cuando sube el salami, un producto fundamental en la canasta familiar, pero también cuando sube la carne de cerdo, cuando suben la carne de pollo, cuando suben los huevos, porque los productores, yo que vengo de una región agrícola, generalmente la mayoría de los insumos son importados. Y como tú dices, si por el contrario se le pone un arancel más alto, esto elevaría el costo de producción y por consiguiente el producto llegaría mucho más caro al consumidor final. Yo creo que el presidente debe sopesar e incluso mirar hacia atrás y ver lo que hizo el presidente Leonel Fernández cuando le tocó también lidiar con una crisis que afectó a todo el mundo en ese momento, que fue la gran crisis inmobiliaria que llevó a la quiebra no economías del tercer mundo, sino las principales economías del mundo se fueron a pique. Sin embargo, dado el manejo, la pericia, la sagacidad y la experiencia del presidente Fernández, logró sortear con éxito esa gran crisis que afectó no solo a República Dominicana, sino al mundo. Sí, porque incluso yo he dicho que a veces muchas cosas que se dan en el momento han estado en el pasado. Así es. Y si revisamos el pasado, pudiéramos, en el caso de los precios estos y en el caso de los insumos que vienen de fuera, también aplicar una política similar para que no lleguen, digo yo. Claro, yo creo que sí. Por eso te decía, Adriano, que sería bueno que el presidente de la República mirara hacia atrás. Esa fórmula que utilizó el presidente Leonel Fernández, sobre todo de subsidiar esos productos fundamentales para la canasta básica familiar. Porque fíjate que la onda expansiva de la inflación no solamente se detiene en la canasta familiar, sino que se está reflejando, por ejemplo, en los materiales de construcción, que muchos de ellos han subido hasta un 500%. Entonces, eso es terrible, porque ¿esto qué implica? Que cada día el que no tiene una vivienda, las posibilidades de tenerla se le alejan cada vez más, se le hace mucho más difícil. Y incluso también puede traer consecuencias en una parálisis de la industria de la construcción, que es fundamental para la movilidad económica del país. Yo creo que estamos frente a situaciones que demandan de mucha atención por parte del gobierno, porque de lo contrario esto incluso se nos podría ir en un momento determinado de las manos y eso no nos conviene a nadie. Sí, y yo he visto en la historia que los problemas de la comida, de los alimentos, eso es lo que más moviliza en la sociedad. Claro, el problema de los alimentos, el problema de la vivienda, son aspectos básicos y fundamentales que yo te diría que si se produce un desequilibrio en los mismos, pueden producir incluso desajustes sociales, convulsiones sociales, que no nos convienen a nadie. Nosotros queremos un país estable, un país que marche, porque eso es lo que nos conviene a la mayoría. De manera que yo creo que las actuales autoridades tienen grandes retos y desafíos en ese sentido y obviamente sabemos que estamos en una situación excepcionalmente difícil que no es exclusivo de República Dominicana, pero que hay que afinar, ponerle atención y sobre todo asumir sugerencias sanas. Sí. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el ex Procurador General de la República, doctor Radamés Jiménez Peña. Como le dije, una persona con un vasto currículo, tanto en el ámbito profesional del Estado,
y también político. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 Telemicro Internacional conversando con el ex Procurador General de la República, el doctor Radamés Jiménez Peña. Como ya dije, tiene una vida extensa en el ámbito político, formalizado desde el 79 a la fecha en dos partidos políticos, primero en el PLD y en la Fuerza del Pueblo, pero también desde el año 85 es profesional del derecho, formó parte del bufete del doctor Abel Rodríguez del Orbe, luego con el expresidente Leonel Fernández y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández formaron el bufete Fernández Asociados, y en ese sentido ha estado siendo articulista de los principales medios escritos del país, igualmente publicando obras de temas esenciales de nuestra nación. Radamés, bueno, hemos estado, el mundo ha cambiado, el COVID no ha cambiado por todos lados, sí. Ha transformado lo que nunca esperábamos nosotros que iba a ocurrir. ¿Cómo tú ves la situación en el país del COVID? ¿Cómo va? Porque a veces tienen su baja, tienen su alta. Vi antier que había 9 defunciones, que las encontré que eran muchas. Sí. ¿Cómo tú lo ves? Es preocupante realmente la situación que vive el país, porque la primera ola fue devastadora, sí. Pero esta segunda ola, que ya tiene aproximadamente un mes, también es muy preocupante, a pesar del programa de vacunación. Yo creo que la vacunación es la clave, sí. Y ya lo ha demostrado en países como Estados Unidos, donde ya prácticamente se ha retornado a la normalidad. Por ejemplo, antes de ayer ya me decían amigos que ya en el caso de Nueva York, ya Nueva York está en plena normalidad. Pero eso significa que tiene más de un 50% de la población que ya está vacunada. Yo sé y reconozco los esfuerzos que ha hecho el gobierno, sobre todo el presidente de la República, tendente a adquirir las vacunas. Es innegable. Sin embargo, pienso que en ese aspecto también como que la parte dirigencial del sistema de salud como que ha mostrado algunas incongruencias, algunas debilidades, y eso se siente, sí. Y eso se siente. Fíjate cómo la semana antepasada sentimos que prácticamente había colapsado el sistema de salud en el Gran Santo Domingo. Creo que todavía está en la ocupación sobre el 70%, sí. Que es bastante alto. Sí. Y la tasa de mortalidad también se incrementó. Yo lo puedo decir, yo no sé si las estadísticas son reales, pero yo, por ejemplo, me tocó muy de cerca la semana antepasada que murieron 2 amigos míos. Sí. Eso es terrible. Sí, sí. Uno dice, óyeme, pero esto no es juego. Sí, sí. Y después también murieron otras personas relacionadas. Y cada día uno escucha que murió fulano y uno se sorprende. O sea, la situación no está un tanto complicada. Sí. Incluso eso conllevó a que nosotros incluso detuviéramos un poco la marcha de las actividades que estábamos realizando por un asunto de prudencia. Sí. De manera que yo creo que todavía se requiere de más afinación por parte del vamos a decir, del gabinete de salud, sí. Del gobierno, porque la verdad como que ahí no se ha afinado bien. No se ha afinado bien. Sí. Yo he visto realmente que a pesar de que la población a veces uno ve como que no tiene la conciencia, pero
las organizaciones en la sociedad, los partidos políticos, los líderes, he visto que ha habido una unidad para que se... Sí, yo creo que sí. Incluso el presidente Fernández, nuestro líder, compañero Leonel Fernández, no desde ahora, desde que se inició esta pandemia, siempre ha estado muy activo en términos de lo que ha sido la concientización de la ciudadanía para hacer frente a esta situación. El presidente Fernández, y fuimos los primeros en poner a disposición del gobierno todos nuestros locales para convertirlo en centros de vacunación. Y hasta ahora hay varios locales en diferentes puntos del país que están sirviendo como centros de vacunación en coordinación con salud pública. Y nuestro equipo médico a nivel nacional también está a disposición de salud pública para contribuir, para ayudar en esta parte que es la clave. Sí. Ahora es la vacunación. Yo recuerdo que cuando se inició la pandemia, el compañero Leonel Fernández, que siempre está muy actualizado en todos estos temas, planteó como algo clave y fundamental para contrarrestar la pandemia la realización de pruebas masivas para detectarlo e inmediatamente aislarlo, y eso era una forma también de impedir la propagación. Sí. Él insistió bastante en eso. Fue algo que llegó nuevo, que nadie sabía. Claro. Entonces, ¿cuál era la forma de más o menos para aislar a aquella persona que no se convirtieran en multiplicadores vamos a decir, de regar en todo el territorio nacional la pandemia? Se le hizo poco caso en esa oportunidad, pero finalmente, por fin, comenzaron a realizarse las pruebas y se pudo contener un poco. Y ahora yo creo que la clave para definitivamente, vamos a decir, desterrar esta pandemia y controlarla y llevarla a su mínima presión es la vacunación, para que podamos llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño. Sí. Ya con más de un 50% de la población vacunada, pues ya se convierte en algo normal y va desapareciendo. Y está atento a Haití, porque ahora que Haití comenzó tarde con su problema. Haití, ese también es un gran problema para nosotros. Es un gran problema para nosotros, porque eso nos toca muy de cerca. Y obviamente los haitianos, ¿de dónde vienen? Vienen para acá. Sí. Y se convierten en vectores de transmisión de la enfermedad. Yo he visto realmente también que algunos líderes han hablado de que haya mayores controles a nivel de los aeropuertos, no el turismo exclusivamente, sino de los aeropuertos en general, de manera que, como hacen otros países que piden o que vengan con las pruebas. Sí, ¿qué tú crees que? Sí, yo creo que yo pienso que sí. Lo que dicen es que la mayor parte de los países están así. Sí, yo pienso que sí. En casi todos los países que todavía permanecen abiertos, porque hay una gran cantidad de países que todavía están cerrados. Sí. Incluso un grupo de amigos pensábamos realizar... Tuve Argentina, que había cerrado hace 2 semanas. Sí, un grupo de amigos pensábamos realizar una gira que generalmente realizamos anual, sí, por diferentes países. Y los países que nos trazamos visitar estaban cerrados. Tuvimos que suspenderlo. Sí, estaban cerrados. O sea, significa que todavía hay muchos países. En Europa, por ejemplo, lo que fue Italia, que ahí fue Italia, España, Francia está cerrado todavía. Francia está cerrado. Sí, o sea, la situación no es fácil, es una situación difícil. Por consiguiente, nosotros tenemos que ser, yo entiendo, y en eso coincido contigo, que tenemos que ser más rigurosos en términos de recibir personas y exigir, como lo exige Estados Unidos. Sí. Estados Unidos lo está exigiendo aún la prueba PCR. O sea, y yo creo que nosotros debemos ponernos en esa línea tendente a tomar las medidas y las precauciones del lugar para seguir limitando la expansión de la enfermedad, que hemos visto que no es un juego. No, que eso como ha afectado. Como yo vi nada más el año pasado la primera muerte de Antonio García, como Antonio de San Francisco Macorís. Sí. Oye, un dirigente, un hombre respetado. Sí. Eso me impactó a mí. No, terrible. Sí, tú dices Antonio Vargas. Antonio Vargas, un gran amigo. No, un hombre que yo debo decir algo. En el ámbito de la disputa interna del PLD, yo vi como todos los líderes
estaban. Sí, un gran amigo, un hermano, Antonio. Y esa familia, por ejemplo, en el caso particular mío, tenemos vínculos. Un hombre tranquilo, un hombre trabajador. Y ahí están sus hermanos, los hermanos Vargas. Bueno, a mí me impactó eso. Eugenio, Julio, Luis. O sea, yo tengo un vínculo muy especial con esa familia, sí, claro, porque ellos son originariamente de Moca y se trasladaron a San Francisco de Macorís. Pero no solamente eso. Adriano, nosotros, por ejemplo, recientemente nos tocó durísimo como organización con la muerte del doctor Erasmo Vázquez. Una cosa terrible. Un hombre que luchó en contra del COVID. Un hombre casi patricio. Yo lo conocí tantos años. Erasmo. Incluso siendo funcionario y siendo ministro. Recuerdo que yo lo visité a él y me dio un trato como que estábamos liquiera todavía. Y ahora tenía un entusiasmo que tú no te imaginas con la construcción de este nuevo proyecto, la Fuerza del Pueblo. Ese hombre para nosotros fue una pérdida, te digo, yo no diría que para nosotros, para el país. Sí, para el país. Porque Erasmo era un gran patriota, un luchador por el país. Un patriota, un hombre entregado a las mejores casas y hizo una medicina social. O sea, un gran maestro de la medicina y un gran ciudadano. Fue una pérdida terrible. Y así se han perdido otros seres humanos valiosísimos con esta lamentable pandemia que nos afecta. Cambiando un poquito ahí de tema, son tantos temas que hay. El gobierno a veces ha amenazado que va a meter la reforma, que la va a llevar, que no la va a llevar. Yo vi que en diciembre pasado, o el año pasado, cuando intentaron poner algunos impuestos en el presupuesto, el pueblo protestó. Vemos lo que pasó en Colombia. E interpreté que el presidente dijo la última vez que habló que la reforma iba a ser para el año que viene, pero que lo iba a incluir en el presupuesto que va a mandar ahora, el proyecto de presupuesto que va a mandar ahora, que va a regir el año que viene. ¿Cómo tú ves los ambientes de la perspectiva? Porque estamos hablando de un momento muy difícil y diferente. Bueno, yo siempre sigo las orientaciones de mi líder, el compañero Leonel Fernández. Yo pienso que República Dominicana tiene el privilegio de contar con uno de los cerebro mejor amueblado y uno de los líderes políticos con mayor expertise con que pueda contar América Latina, que es el doctor Leonel Fernández. Y el doctor Leonel Fernández lo ha dicho en varias ocasiones. El momento no es oportuno para llevar a cabo una reforma fiscal. Es necesaria, indudablemente que tendrá que hacerse, es inevitable, pero las actuales circunstancias, la actual coyuntura, hacerla sería una provocación. Y tenemos los ejemplos a la puerta de la esquina. Mira lo que está sucediendo todavía en Colombia. A pesar de que retiró. A pesar de que lo retiró. O sea, porque tiró la llama. Y aunque le echó el agua. Y aunque le echó el agua, el fuego siguió. Entonces yo creo que eso requiere sopesarse bien, requiere de un consenso de todos los actores políticos y sociales del país. Y en su momento debe hacerse, porque realmente la República Dominicana se va arrastrando un déficit fiscal que en determinado momento hay que crear un equilibrio, porque se pueden crear grandes desajustes hacia el futuro y pudiera afectar la estabilidad macroeconómica del país. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa. Continuar aquí hablando con el ex procurador general de la República, doctor Radamés Jiménez Peña, una persona con una extensa vida profesional, política, de trabajo social y, como ustedes ven, con conocimiento de diversos temas principales del país. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando con el ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez Peña. Ustedes han visto una persona ya con huellas en lo que ha sido el ámbito judicial, político y social del país. Vamos a entrar más directamente a la política porque hemos hablado de estos temas. Yo vi una declaración que tú diste, creo que fue en España, por cierto, que hablaba de que iban a inscribir de la Fuerza del Pueblo 1 millón de personas. Sí. Me gustaría que describiera un poco en qué andan los aspectos políticos. Mira, Adriano, tú sabes que nosotros somos la organización política más joven de este país, la Fuerza del Pueblo. Participamos en el proceso electoral pasado con apenas 5 meses de formación. Vamos a decir que creo que en la historia política democrática ningún partido en tan poco tiempo había sido tan exitoso
de tener representación en los diferentes ayuntamientos del país, con directores, alcaldes, regidores, tener representación en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en 5 meses. El Partido de la Liberación Dominicana, de donde nosotros venimos, y vamos a decir que echamos los dientes, se fundó en el año 1973 y participa por primera vez en unas elecciones en el año 1978. Yo todavía no estaba en el PLD. Un año antes de tu entrada. Un año antes de yo entrar, aunque ya simpatizaba siendo menor de edad. Y perdió el reconocimiento, sacó 18,000 votos, 5 años después de fundado. Es 9 años después de fundado, en 1983, que comienza a tener representación en los ayuntamientos, tuvo diputados, etc. Nosotros en 5 meses. Ahora bien, una vez terminado el proceso, nosotros iniciamos el primer congreso constitutivo del pueblo profesor Juan Bosch. Y ya en el mes de marzo concluimos, y ahí nos dimos nuestros estatutos, la línea política de organización, línea política internacional, en fin, todos los temas fundamentales, declaración de principios. Ya tenemos vigencia y existencia como organización. Creamos las bases como estructura. Ahora, el siguiente desafío es el que estamos llevando a cabo. Estamos en la realización, ya en la materialización del Plan General de Afiliación y Organización. Estamos organizando el partido en todos los rincones del país. Y la meta que nos hemos trazado es que para el mes de octubre, y eso va muy avanzado, ya nosotros debemos contar con 1 millón de afiliados en el padrón del partido La Fuerza del Pueblo. Y te digo honestamente, Adriano, que esto ha generado una expectativa increíble. Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los obreros, los profesionales, los empresarios, esto ha despertado un interés, porque es algo nuevo, es algo novedoso, y con la visión y la perspectiva de nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, la gente se está entusiasmando y se está generando ese entusiasmo a nivel nacional, y la verdad que nos sentimos muy satisfechos por la forma en que la gente te piden, gente incluso que no ha participado en política, te piden que quieren que lo inscriban en la Fuerza del Pueblo, y para nosotros es bien. Y lo que más nos ha llamado la atención es el interés que ha puesto la juventud en participar. Según las estadísticas que llevamos de la gente que se va inscribiendo, más del 50% de la gente que están ingresando a la Fuerza del Pueblo están entre los 18 y 35 años. Oye bien, más del 50%, lo que significa que realmente el mensaje le está llegando a la ciudadanía. Y creo que ciertamente nos estamos convirtiendo en el partido de la esperanza del pueblo dominicano. Amén, aunque es temprano todavía, nos falta mucho tiempo para las elecciones, que aunque la gente ve 3 años y algo, pero en política mucho tiempo. Sí. ¿Qué perspectiva, la Fuerza del Pueblo tiene perspectiva de irse solo con su candidato o pudiera haber algún tipo de alianza? Mira, Diano, digo yo, no sí, sé. en política nada se puede descartar. Y tú sabes que el compañero Leonel Fernández es un hombre de grandes aperturas. E incluso, bueno, están así, y los hechos lo han demostrado, que es el que lleva por primera vez al poder al Partido de la Liberación Dominicana. Y luego lo trae de nuevo en el año 2004 al poder, fruto también de una gran apertura, de una gran alianza. El compañero Leonel Fernández es un hombre de consenso, y yo creo que eso nunca es descartable, y mucho menos ahora en este proyecto que está en un crecimiento espectacular. Nunca es descartable. Nosotros no nos consideramos absolutos. Siempre las puertas estarán abiertas para cualquier tipo de convergencia, cualquier tipo de alianza que pudiera producirse en el futuro, no importa con todos aquellas organizaciones y ciudadanos y entidades, incluso de la sociedad civil, que propendan en sus principios y sus valores por un mejor destino de República Dominicana. Sagradamente que yo he visto que a nivel mundial, diría yo, ha habido una tendencia un poco a reducir los partidos, el sistema de partidos, y me atrevo a valorar de que en muchos sitios
ha traído sus inconvenientes. Así es. Porque aunque la gente lo vea o no lo vea, el sistema de partido es el que te garantiza el orden. ¿Cómo tú ves, primero, la solidez o no del sistema de partido aquí? ¿Y qué tú consideras en ese sentido? Mire, yo creo que los partidos son piezas esenciales para el mantenimiento de la estabilidad democrática en cualquier país del mundo. Donde los países donde los partidos se han debilitado, también se debilitan sus procesos democráticos e institucionales. Y lo hemos visto incluso en países de América Latina. Mire el caso de Venezuela. Tenemos ese espejo ahí. Entonces es peligroso. Los partidos yo creo que hay que fortalecerlos. Los partidos, independientemente de las debilidades que puedan tener, son piezas clave para el mantenimiento de la solidez democrática. Y cuando los partidos se debilitan, entonces vienen los inventos. Y los inventos generalmente terminan no terminan en cosas buenas. Terminan desestabilizando esos países, terminan desbaratando las instituciones, la economía se va a pique, la estabilidad se pierde. Entonces y en el caso de República Dominicana, yo creo que ciertamente los partidos acusan debilidades. Y precisamente muchos actores de la sociedad civil atacan a los partidos. Yo creo que por el contrario, ellos debieran luchar porque los partidos se fortalezcan y se institucionalicen. Entonces, el ejemplo nuestro, por ejemplo, como Fuerza del Pueblo, es precisamente luchar por el fortalecimiento del sistema de partidos en República Dominicana. Y de ahí resurge esa posibilidad que nosotros estamos construyendo, de construir una institución sólida que contribuya al fortalecimiento de los principios y valores democráticos en nuestro país. Porque fíjate, yo he visto que, por ejemplo, la República Dominicana, lejos de desaparecer, lo que han ido como mudando, como cambiando, porque en los años de mediados del 90 para atrás tenemos las dos fuerzas principales, que era el PRD y el Partido Reformista. Y han ido cambiando y ya tenemos entonces las tres fuerzas ahora que está la Fuerza del Pueblo, está el PRM y está el PLD. Es decir, que han ido cambiando, pero con los partidos políticos. Claro. Y eso es clave. Y fíjate que cuando los partidos se fortalecen, las aventuras casi son impensables. Nosotros sabemos que un gobierno que se eligió en mayo y que asume el 16 de agosto, por ejemplo, que asumió el 16 de agosto del 20, estamos claros, y el país está claro, y todos estamos claros que terminará el 16 de agosto del 24. O sea, ya nadie se aventura a pensar que un gobierno se puede interrumpir el curso institucional y que va a desaparecer, se va antes de... No. Independientemente de cómo se maneje, terminará el 16 de agosto del 24. Y ya eso, pero antes... Es una ganancia que tiene la sociedad. Es una ganancia que tiene la sociedad, eso significa estabilidad, porque eso además, donde no hay estabilidad, no hay seguridad jurídica. No hay nada. No hay inversión, nadie quiere ir. Yo un gobierno, el caso de Haití, que tú no sabes, este presidente no sabe si se va, si se va en enero, que lo quieren sacar, y cuándo que le toca. Entonces, obviamente, esos son estados fallidos. Y por ahí es que nosotros debemos evitar eso. Y el fortalecimiento del sistema de partidos es una ficha clave, porque los partidos son la correa de transmisión de la sociedad con el Estado. Entonces, y son el sostén de la estabilidad democrática. Entonces, tenemos que fortalecer la institucionalidad del sistema de partidos en nuestro país. Se ha luchado mucho por el Código Penal. Y tú que tienes una vida de tantos años en ese ámbito, y que la has ejercido, y fuiste procurador, y fuiste también el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, y sé que en la Fuerza del Pueblo esa es tu área también. ¿Qué tú crees? Porque se plantea que para tener código que saquemos o no el asunto de las causales, que lo hagamos por separado, porque con las causales la sociedad se divide mucho. Porque nosotros llegamos al Senado, bueno, llegó el Congreso a aprobarlo y mandarlo al Ejecutivo,
sin las causales y el presidente lo devolvió por las causales. Lo observó, correcto. ¿Qué tú consideras que puede? Bueno, yo creo que ya hay que buscarle una salida, cierto, a esa situación del Código Penal. Porque la verdad es que nosotros tenemos un Código Penal que nos viene rigiendo del año 1884, cuando se produjo la copia, vamos a decir, del Código Penal francés de aquella época, Código Penal napoleónico, con ligeras modificaciones que se han hecho. Entonces, nosotros tenemos que actualizar ese instrumento del Código Penal porque la sociedad ha sufrido grandes transformaciones. Así como la sociedad sufre grandes transformaciones, se producen diferentes tipos y modalidades de crímenes. Entonces, eso hay que regularlo para penalizarlo y obviamente para frenar el auge de esos crímenes, de esos delitos. Bueno, muchas gracias. Realmente sabes que la admiración y el aprecio mutuo, eso es recíproco. Siempre tú eres una persona siempre positiva, de aporte, de entrega a lo que cree, y eso hace que las personas te admiren y reconozcan ese valor tuyo. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hemos tenido aquí el desafío para Digital 15 Telemicro Internacional al ex Procurador General de la República, doctor Radamés Jiménez Peña. Como hemos dicho, una extensa vida política formalizada desde el 79 a la fecha, la dirección ocupando espacios importantes, primero en el PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo. También en el ámbito profesional, desde el año 86 hasta la fecha, postulando, diría yo, a partir de bufetes importantes. Igualmente ha ocupado importantes posiciones en el Estado, reconocido entonces por entidades nacionales e internacionales, por esa labor que ha hecho. Hemos visto reconocido en la Cámara de Diputados, en el Senado, por Ministerio Público de varios países, incluyendo España, reconocido por la parte de los evangélicos, reconocido por ayuntamientos, etcétera. Pero también con una labor de opinión como articulista de los principales medios de nuestro país, igualmente con obras importantes que deja a las generaciones presentes y a la posteridad. Para nosotros ha sido un honor haber contado y haber escuchado sus opiniones para ustedes del doctor Radamés Jiménez Peña. Buenas noches, dominicanos. Qué bueno que están con Desafíos por Digital 15 y por Telemicro Internacional. Hoy es viernes y los viernes tenemos que relajarnos. Vamos a hablar de temas más ligeros que los días de lunes a jueves, pero no podemos dejar el COVID. ¿Y usted sabe por qué? Porque queremos que usted se vacune. Vacúnese. Hoy viernes usted se quiere juntar con su familia, con sus parientes cercanos, tíos, hermanos, cuñados. Eso lo hago yo todos los viernes. Y me imagino que si lo hago yo, lo hará muchísima gente en este país. Pues entonces vacúnense. Si todos están vacunados, pueden estar sin mascarillas y hasta cerca, quién sabe, porque no tienen el COVID. Pero vacúnense, que la vacuna está disponible. Usted la pagó, fue con sus cuartos, así dicho como dominicanos, cuartos, que se compró la vacuna. Así que vacúnense, es suya, hágalo, por usted y por el bien de todos los dominicanos y por supuesto de su familia. Amigas y amigos, en este viernes vamos a tratar fundamentalmente dos aspectos de la vida cotidiana dominicana, el deporte y la farándula. En el caso del deporte, estamos celebrando que dos dominicanos de grandes ligas en el béisbol de los Estados Unidos, hijos ambos de uno de ellos de una superestrella, como lo fue Vladimir Guerrero, que está hoy en día en el Hall of Fame, que significa en español Salón de la Fama, de los Estados Unidos, del béisbol norteamericano. Cooperstown es una pequeña ciudad de New York, donde está ese gran museo de la fama del béisbol de las grandes ligas. Su hijo Vladimir, del mismo nombre, es otra superestrella, llamar a hacerlo así, porque este año, ya debutó antes, ¿verdad? Pero este año el hombre está liderando la Liga Americana en jonrones con 22. Pero otro dominicano, como ya dije, igualmente hijo de otro gran beisbolista, y me refiero a Fernando Tatis Jr. Bueno, lo de Junior es porque está en Estados Unidos y la palabra Junior significa hijo en ese caso, el segundo muchacho con el mismo nombre. Pues también está liderando la Liga Nacional
en su caso, con 20 palos de 4 esquinas. Y yo quiero ahora aprovechar para decir que su padre, Fernando Tatis, el original, que fue manager de las Estrellas y de los Toros y ya un gran dirigente del béisbol, tiene una hazaña en el béisbol que nadie nunca la va a igualar. ¿Ustedes saben cuál es? El hombre dio 4 jonrones, los 4 con las bases llenas y los 4 al mismo lanzador. Eso no lo va a hacer nadie, jamás. Jamás. En primer lugar, porque volver a dar 4 jonrones. Eso lo ha hecho mucha gente, sí. Pero con las bases llenas los 4, muy difícil. Pero entonces al mismo pitcher tiene que aparecer otro manager estúpido. Porque el que se lo dio Fernando Tatis fue un manager estúpido. Y excúsenme que me exprese de esa manera. Al mismo pitcher permití que le den 4 jonrones. Se supone que cuando le dieron el primer jonrón, 4 carreras, ya él tenía que tener uno calentando. Si le dan el segundo jonrón, ya son 8 saques obligatoriamente, no le pueden dar el tercero ni el cuarto. Eso no puede ser. Eso lo hizo Fernando Tatis, está en los libros como un récord. Yo no creo que sea un récord, porque eso nadie lo va a romper nunca. No es verdad. Entonces, gloria para esos 2 muchachos dominicanos que están hoy brillando en las grandes ligas. Tatis con los Padres de San Diego, Liga Nacional, y Vladimir Guerrero con los Azulejos de Toronto, que fue para mí un equipito que me gustó muchísimo hace unos cuantos años, porque ahí estaban muchas estrellas dominicanas, entre ellos George Bell, que ese año ganó, por cierto, cuando se dio sus palos, ganó el jugador más valioso de la Liga Americana. Bueno, el amigo Diego El Cigala, español, cantante de flamenco, pero también dominicano, vive aquí, en República Dominicana. Fue detenido en España hace unos días por presunto abuso ya de carácter, ¿verdad?, a su pareja. Y bueno, cuando él sale suelto, creo que por fianza, dice a la prensa que las mujeres quieren cuarto. Oh, amigo, ¿y qué pasa? Si usted es pareja de una persona, una mujer, usted tiene que buscar recursos para que vivan bien los dos, porque es en pareja que se va a vivir. Entonces no fue feliz esa salida del amigo Diego El Cigala. Bueno, el comediante de la semana, que siempre nosotros elegimos y le damos ese premio a alguien connotado, el comediante de la semana de este viernes es nada más y nada menos que el Frente Amplio. Porque pide el Frente Amplio, que de amplio no tiene absolutamente nada, son 2 o 3 muchachos revoltosos. Entre ellos el que aspiró hasta hace unos días a ser el defensor del pueblo, que el Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacén, le retire la inmunidad al presidente Danilo Medina. El Parlacén, que es un mecanismo de estos países centroamericanos y donde está también República Dominicana, más que nada de opinión y para sugerir medidas que tienen que ver con nuestros países, tiene la costumbre de hacer diputados a los expresidentes de estos países y a los ex vicepresidentes. Bueno, pues Danilo Medina en ese orden es miembro del Parlacén en condición de diputado, pero ¿quién ha dicho que tiene inmunidad? Por eso el premio de comediante del año, de la ridiculez del año. Porque además, en el caso de que un hombre que tiene los pies sobre la tierra, que se llama Danilo Medina, a quien yo conozco, no se va a asustar porque Frente Amplio, ni quien no sea Frente Amplio quiera meterle miedo. Así que comediante del año, de la semana, el Frente Amplio con su propuesta de que el Parlacén le retire la inmunidad al presidente Danilo Medina. Un hombre sin miedo, escríbalo, que se lo dice este servidor de ustedes. Otro tema que tiene que ver con el mundo artístico dominicano es que un celebrado bachatero dominicano que vive en Estados Unidos, Prince Royce, ha sido destacado porque logró su 20º premio Billboard, siendo el número 1 en una de sus más recientes producciones. Prince Royce es aquel bachatero de
de Stand By Me, una canción de los años 60, balada norteamericana, que volvió él a revivir como bachata, Stand By Me. Ojalá que el productor, que nuestro director nos pueda colocar un pedacito de Stand By Me en uno de estos premios Lo Nuestro, que está muy bonito, verdaderamente muy bonito. Desafíos quiere felicitar la decisión que tomaron Ricardo Montaner, que también es dominicano, a pesar de que todos saben que es venezolano, y su manager artístico, no, su contratante, César Suárez hijo, Cesarito Suárez, para posponer el espectáculo que estaba planeado para el pasado día 15, entiendo, 15 no, era para 17, de ese espectáculo en aquel anfiteatro de Alto de Chabón en La Romana, por el problema de el rebrote del coronavirus. Fue excelente la decisión, se pospuso el espectáculo por una fecha posterior, que no recuerdo ahora cuál es, y bueno, vamos a ver cómo le sale en la próxima, pero todo el que tenga planificado un espectáculo así, que lo reconsidere, porque con este problema del rebrote del coronavirus, de COVID-19, ni la escuela debe tener muchachos en clases presenciales, ni por supuesto debe haber espectáculos de orden masivo. También tenemos que felicitar al dominicano, ¿dónde está la información? Bueno, el dominicano que ha sido designado el comandante de las comunicaciones de la base aérea de Luisiana, un comandante dominicano del ejército o de la aviación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, brillando. Yo conocí personalmente a un dominicano que había sido responsable, no piloto, sino responsable del avión del presidente de Estados Unidos, el Fuerza Aérea número 1, se llama así Fuerza Aérea número 1 porque es el que transporta al presidente de los Estados Unidos, así sea una avioneta, en un caso de emergencia, es el Fuerza Aérea número 1. Bueno, vamos a entrar ahora en valorar, desde nuestro punto de vista, la entrega del pasado martes de los premios Soberano correspondientes al 2019 y al 2020. Recuerden ustedes que en el 2020 no hubo este espectáculo debido a que la pandemia, por supuesto, obligó a cancelarlo y a posponerlo para este año. Había que hacerlo, porque la premiación es un estímulo para el mundo artístico. Había que hacerlo. Y esta premiación, que la dirige la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, que la patrocina una importante casa de cerveza en el país, bueno, la única, porque no hay más, todas son de esa casa, todas las cervezas que usted ve. Si usted compra una cerveza, aunque sea alemana, o es americana, o es de donde sea, usted está bebiéndole y dándole cuarto a esa casa, para que lo sepa, todas las cervezas son de ahí. Bueno, en fin, se hizo el pasado miércoles, cuando dijimos que lo podíamos para hoy viernes, dijimos que un 75, ¿verdad?, de 100 puntos para este espectáculo, porque dejó mucho que desear. Por ejemplo, el caso de doña María Cristina Camilo. Si usted me dice que le van a dar el Gran Soberano a Juan Luis Guerra, ¿verdad?, que tuvo un espectáculo en la playa de Miche que se llama Esmeralda, o le van a dar el Soberano a Héctor Acosta, que es un merenguero, senador de la República, que toda la semana está actuando, pero se lo dieron a una gloria dominicana, ¿verdad?, Nini Cáfaro. ¿Qué puede esperar? Usted ve a Nini Cáfaro y no sabe que tiene 81 años, o 82, no sé bien cuál es, pero por ahí anda, 81, 82 años. Él puede esperar porque parece un niño de 60 o menos. Entonces, doña María Cristina Camilo no puede esperar. Entonces, llamarla y darle un premito ahí que a lo mejor ya se lo habían dado antes, por Dios, no debió ser. Todo el mundo quería que fuera María Cristina Camilo. ¿Por qué hacer eso, ese desplante al pueblo dominicano desde los premios soberanos? Nini podía esperar, por amor, que es su mayor éxito, tanto en el país como fuera del país, ¿verdad?, merece un gran soberano, pero él podía esperar para el próximo año. Y yo reitero aquí nuestra opinión de que deberían ser dos tipos de soberanos. Uno para la carrera larga,
de 30 años o más, y el otro para el artista del año, el que más se destacó. Que en este caso fue entonces, porque lo dieron, al ser 2 años, Romeo Santos, quien puso tremendo huevo al recibir su premio. ¿Por qué? Bueno, porque yo, por ejemplo, pensaba que Romeo era dominicano, que fuera de origen, y él dijo que no, que él es hijo de puertorriqueña. No dijo que su padre es dominicano, que el padre es dominicano, pero no lo dijo. Pero que él, a pesar de todo, se siente dominicano, aunque haya nacido en New York y se haya criado en New York. O sea, recibió el premio, pero al mismo tiempo dice que no es dominicano. A mí me encanta Romeo, pero lo tengo en una galería en mi casa de la fama del mundo artístico y lo estoy pensando, tal vez en bajarlo por un tiempito para castigarlo en mi casa, ¿verdad? Bueno, se dio una situación de seguridad muy cuestionable en el caso de el recibimiento de los premios del show del mediodía por parte de Iván Ruiz, su conductor y digamos su principal figura. Cuando al recibir el premio del 2019, un individuo que no se sabe cómo entró allí, interrumpió la ceremonia para hablar disparates allí, que él es parte del show y que le mandaba un saludo a una amante imaginaria que él tiene. Luego él fue al show y dijo que se verificó que es un enajenado mental. Un enajenado mental. Número 1, había que entrar con invitación. ¿Qué se hizo la seguridad? Había que entrar con una prueba PCR sobre el COVID-19. Él tampoco se la hizo ni se la pidieron. ¿Qué se hizo? La seguridad. Se sentó entre los artistas a ser premiados. ¿Qué se hizo? La seguridad. Y salió, después de subir a la tarima, ¿qué se hizo la seguridad? Como Pedro por su casa. ¿Y la seguridad? Esperamos que la próxima vez tengamos un mejor, más lucido premio, porque también se cayó el premio cuando Miguel Céspedes hizo el papel de un personaje femenino que él tiene ahí. No me gustó. En fin, para el próximo año. Amigas y amigos, llegamos al final de Desafíos. Volvemos el lunes. Adriano Sánchez Roa, nuestro productor general, y por supuesto este servidor de ustedes. Hasta el lunes, si Dios quiere, dominicanos.